Este 20 de mayo ha sido histórico para los cubanos. No solamente estaríamos hablando de la conmemoración del 124 aniversario del nacimiento de la República de Cuba, sino que además Marco Rubio y Donald Trump nos han regalado un momento de máxima felicidad. Por un lado, el secretario de Estado Marco Rubio ha dirigido un mensaje directamente al pueblo dentro de Cuba. Un mensaje en el que les informa que Estados Unidos está listo y preparado para ayudar de forma inmediata a Cuba a su reconstrucción y a salir de la miseria humana en la que los ha hundido el Partido Comunista de Cuba durante 67 años. Por otro lado, les ha informado que para que esto suceda, tienen que quitar a la dictadura del medio. Estados Unidos está poniendo en manos de los cubanos su futuro y su transición, de manera indudable. Por otro lado, tenemos el indictment de Raúl Castro y compañía por el derribo de Hermanos al Rescate. Este indictment es una novedad importante y una noticia muy feliz, porque supone que Estados Unidos está adoptando pasos concretos que cercan a Raúl Castro y a su entorno en relación a la salida de Cuba y a la transición democrática. No sabemos si va a suceder como Maduro, no sabemos si va a haber una extracción, porque lo cierto es que la forma de proceder ha sido ligeramente diferente. Pero lo que sí sabemos es que la escalada en tensiones, la escalada en las presiones de Estados Unidos hacia la dictadura cubana es clara y cada vez es más fuerte la calidad de las sanciones y de las medidas que se interponen contra esa dictadura. Ahora está en manos del pueblo cubano, eso es lo cierto, como dice Marco Rubio. Dependerá de ellos salir a la calle, dependerá de ellos hacer que estas posibilidades que se están poniendo en sus manos se hagan realidad, hacer que la dictadura tenga que huir del país o que la dictadura quede entre rejas, o en Cuba o en Estados Unidos. Esto es res judicata. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Res Judicata y bienvenido de vuelta, Marco, que llevabas perdido un buen rato. Hemos tenido un 20 de mayo histórico gracias a la administración de Donald Trump con la imputación de Raúl Castro y compañía, que ahora leeremos quiénes son. Y desde luego, pues nos recuerda mucho al inicio de 2026, precisamente a enero, cuando capturaron a Maduro, y los cubanos estamos pues más expectantes que nunca para ver qué puede pasar con la situación de Cuba, con una posible transición, o si Estados Unidos planea siquiera quizás entrar en Cuba para detener a Raúl Castro y compañía. El indictment en cuestión, que se ha anunciado el 20 de mayo, es contra Raúl Modesto Castro Ruz, contra Lorenzo Alberto Pérez Pérez, contra Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González Pardo Rodríguez. Estos sujetos que son objeto del indictment básicamente lo son por 7 cargos, que serían 3 tipos de delitos diferentes, que a lo largo del capítulo miraremos, y que se deben a los sucesos en 1996 del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, sobre el que ahora vamos a hablar un poco, porque realmente nos ha puesto a la comunidad en alerta y en ver qué es lo que va a poder. Bueno, realmente es un acontecimiento histórico, la primera vez en 67 años que el gobierno de Estados Unidos imputa formalmente a un cargo de primer rango de la revolución castrista. Tenemos que uno de los cofundadores de la dictadura cubana, Raúl Castro, que estuvo al lado de Fidel Castro toda su vida y que ha sido toda su vida ministro de las Fuerzas Armadas hasta la desaparición física, se cree, de Fidel Castro, y que hubiera asumido o que asumió del régimen durante unos años hasta que fue sustituido por el puesto a dedo por Díaz-Canel. Tenemos que una figura histórica de la llamada revolución ha sido imputada finalmente por un tribunal federal. En este caso es el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, con sede en Miami. Como es natural, ¿y por qué es natural? Porque precisamente la imputación deriva de unos hechos relacionados con la comunidad cubana en Miami y que tienen sede en Miami. Ya algunos dirán y recordarán lo que en aquel momento fue una estrategia del comunismo, que fue acusar, en el caso de Elian González, acusar a los tribunales de Miami de ser unos tribunales imparciales y ser digamos, impugnar
la jurisdicción de este tribunal concreto, porque traería un perjuicio, digamos, a los acusados. En este caso, evidentemente, ellos no tienen ninguna intención de defenderse jurídicamente ni judicialmente, porque estamos en lo que viene a ser una condena jurídica del más alto rango de un Estado, de los tribunales de un Estado, que recordemos es el tercer poder, es el poder judicial, es un poder judicial que de alguna manera chequea, o sea, controla el exceso de la autoridad. Creo que eso lo vamos a explicar cómo la fiscalía en Estados Unidos, evidentemente, digamos, está relacionada con la actividad del gobierno. El gobierno no controla directamente a la fiscalía porque está separado, pero realmente está supeditado jerárquicamente Mm, al Departamento de Justicia, que vendría a ser el Ministerio de Justicia. Pero hay un tribunal, este tribunal del Distrito del Sur de Florida, en Miami, al que se le presentó a un gran jurado, que lo veremos, se le presentó el caso a un gran jurado que está compuesto por entre, creo que 16 y 23 ciudadanos, o sea, esto es mm, gente local que pueden ser de origen cubano o no, porque en Miami no viven solo cubanos, y estas personas encontraron una causa probable de exacto. este delito. Pues sí, yo creo que la imputación a Raúl Castro marca un momento de inflexión que es histórico en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y esto viene en un mes de mayo que en realidad ha sido muy cargado a nivel de aumento y de escalada de las tensiones entre Cuba y Estados Unidos. Tenemos que el 1 de mayo el presidente Trump aprueba una orden ejecutiva a 14404 que pues aplica formalmente sanciones a Gaesa y forma parte de la escalada a nivel jurídico, pero no solo, también a nivel diplomático, porque tenemos en varios niveles una serie de sucesos que han acontecido en este mes, como puede ser también la visita del secretario de Estado Marco Rubio al Vaticano, donde se planeó sucesivamente una ayuda humanitaria a Cuba de valor de 100 millones de euros, una oferta que le puso en la mesa a la dictadura, que tiene varias lecturas. Una de ellas es, evidentemente, deslegitimar a la estructura político-militar del régimen cubano, porque las deslegitima de frente al discurso interno. O sea, el Estado cubano no es capaz de solucionar la crisis, por lo tanto necesita de un factor externo. Y ese factor externo, Estados Unidos digamos, obtiene dos beneficios. Por un lado, pide a la Iglesia Católica que medie en la oferta de ayuda y obtiene de ese modo legitimación internacional, porque estamos diciendo que la Iglesia Católica, como quiera que sea, tiene una capacidad de mediación diplomática importante, y no solo a nivel internacional, sino fundamentalmente ante la Iglesia de Estados Unidos, tiene una influencia importante y determinante. Pero también incluso dentro de Cuba, la Iglesia Católica tiene una red, una estructura muy deslocalizada, porque tiene presencia en toda Cuba, y más allá de las críticas que pueden surgir, porque la Iglesia Católica muchas veces se ve evidentemente como un aliado hasta cierto punto, no es totalmente independiente, pero la intención de Estados Unidos es poner al régimen cubano delante a la imposibilidad de sostener, de mejorar las condiciones de vida del pueblo, y al mismo tiempo pues volver la tortilla contra ellos mismos, en el sentido de que el pueblo cubano naturalice de que el régimen cubano ya no da abasto, no da más y no puede responder a la crisis. Por lo tanto, también tenemos el discurso del secretario Marcos Rubio el 20 de mayo, un discurso histórico por muchos motivos, en los que pone al pueblo cubano de frente a la verdad, ¿no?, de lo que está pasando en Cuba, de que están solos, están desamparados, y que Estados Unidos lo que quiere es llevarles la ayuda. Pero lo quiere hacer sin pasar por Gaesa, sin pasar por la estructura político-militar de Cuba, sino que a través de una entidad, una independiente como es la Iglesia Católica. Entonces estamos viendo que una serie de Estados Unidos está arquitecturando un plan en varios niveles que lo que lleva es a desnudar
las debilidades del régimen cubano. Lo que has dicho del mensaje de Marco Rubio es muy importante, porque el mensaje de Marco Rubio no solamente es histórico por ser un mensaje de un dirigente americano al pueblo cubano directamente, sino por el hecho de que se está dirigiendo al pueblo cubano, no está dirigiéndose a la dictadura, no se está dirigiendo al exilio cubano, se está dirigiendo al pueblo cubano dentro de Cuba para que sean conscientes de que existe una ayuda que ya está preparada y que pueden recibir, pero que hay un obstáculo que ellos tendrían que ser las personas que quiten del medio, que es el gobierno. Entonces es una cierta llamada a la acción al pueblo cubano. Esperemos que así se entienda y que se Mm. adopten pasos en ese sentido, porque realmente sería el outcome con mejores posibilidades. Y aquí yo creo que ese mensaje, el mensaje del secretario de Estado, tiene un efecto internacional, digamos, inmediato, porque está trabajando a dos niveles. Uno fundamentalmente dirigido al pueblo cubano y básicamente es dirigido a que el pueblo cubano sea protagonista de su Ujú, historia, que es un poco lo que han venido diciendo muchos líderes opositores cubanos, y lo que realmente es casi un mandato religioso. Cada persona debe ser protagonista de su historia personal ujú. y a mayor razón de su historia social como sociedad, como país. En ese caso se dirige al pueblo cubano y desenmascara de una manera bastante evidente que el responsable de las penurias y de las miserias del pueblo cubano es un régimen dictatorial, un régimen que sin duda no tiene el apoyo popular. Y de otro lado es lo que quizás es aquí donde se juega esta batalla, digamos, en la esfera internacional que es tan risible en el sentido de que los cubanos realmente han tenido muy poco apoyo internacional en la causa de la libertad. Realmente ha sido similar, o sea, ha sido muy cercano a cero o nulo. Un secretario de Estado de Estados Unidos para decir que no, que el problema del petróleo de Cuba viene de antes. El problema del petróleo del régimen de Cuba es que se los robaba o los recibía gratis, bueno, se los robaba al pueblo venezolano. Y que eso no es una fuente legítima de obtener petróleo y corriente y energía eléctrica para su población, porque la forma legítima es pagar, es que tu economía genere unos recursos que sean o autosuficientes, porque en Cuba hay producción petrolera, o que seguir las reglas de la oferta y la demanda. Tú pagas lo que necesitas consumir. Y eso el régimen, que por eso Marco Rubio lo ha venido diciendo de una manera que un poco muchos hemos pensado, también que con una cierta confusión, el problema de Cuba era económico. El problema del régimen evidentemente es económico, Ujú. pero es más allá de económico porque tiene una raíz dictatorial, comunista, realista, de Estado, que es lo que ha convertido la economía de ese régimen en permanentemente deficiente. Es un Claro, el poco lo problema que... del régimen es económico, lo has dicho bien, el Mm, problema de Cuba es el régimen. Son problemas claro. diferentes, porque el régimen no sabe gestionar su propia economía y no es capaz de ser solvente, porque son unos incapaces, además de unos dictadores. Incapaces, pero ahí es donde incapaces por este corset ideológico que no es el de ellos, es el del sistema. Es Ujú, que por eso ya Marcos Rubio habla directamente de cambio de sistema, que es lo exacto. que realmente tiene que haber. Por eso las palabras de Marco Rubio, que no quiero parafrasearlo, pero sonaban un poco confusas cuando decía que los comunistas son malos en el sentido económico, ¿no? Es como un oxímoron. Es que está claro que los comunistas de economía no son buenos, pero cuando las dijo en su momento era como que Mm. estaba de algún modo subrayando Como que una cierta... si te leían algún manual de capitalismo, decían vamos a hacer un capitalismo de estilo chino, ya se resolvió el problema. Sí, como que la causa del fracaso del régimen era a nivel económico, pero es evidente que lo que escondían sus palabras era más que nada lo que estamos viendo ahora. Es toda una arquitectura, no solo desde el punto de vista ideológico, sino también desde el punto de vista legal. Que la orden ejecutiva del presidente que mencioné antes, en enero de este año, a inicios de este año, él había firmado otra orden ejecutiva que era la que permitía el marco legal. Creo que era la 1580, más que nada por decir el nombre, era la que impulsó la presión sobre los países que dieran petróleo a Cuba. O sea, esa especie de embargo petrolífero, él lo arquitectó jurídicamente con esa orden ejecutiva. Y haciendo eso, evidentemente, no necesita de la aprobación del Congreso. Un paquete de sanciones que son las mismas que hemos visto que han aplicado a Irán, que aplicó en su momento a Venezuela, que ha aplicado. Son poderes que ha hecho el presidente Trump. Y me gustaría recordar
recuerda más que nada mirar hacia atrás las diferentes administraciones de Estados Unidos, lo que han hecho desde no sé si sería un dar el contexto de lo que ha pasado a raíz del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, en febrero de 1996, qué es lo que han hecho todas las administraciones hasta hoy en día y cómo ha reaccionado, porque se ha esperado 30 años para imputar a Raúl Castro, ¿no? En su caso se podía haber imputado también a Fidel Castro, o no. El hecho es que en 1996, cuando se derriban las avionetas, está Clinton como presidente y lo que hace Clinton pues, es tratar de desescalar, porque veníamos de una crisis de los balseros y se quería impedir una oleada migratoria masiva y aumentar también, digamos, elevar la tensión militar entre Estados Unidos y Cuba. Y lo que hace es que Clinton investiga, pero no formaliza una acusación, digamos así, a nivel de tribunales en Estados Unidos. No se formaliza como tal, sino que se investiga. Lo que sí que logra Clinton es que menos de un mes después se aprueba la ley libertad, la ley Helms-Burton, y es un éxito para digamos así, cambia, es una nueva dimensión, una redefinición de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Marca que esta ley, después de la aprobación del Congreso, antes de esa ley, el presidente tenía la posibilidad de limitar unilateralmente el modelo que se aplicaba a Cuba en las relaciones y en la aplicación de las medidas contra Cuba, las medidas de presión contra Cuba. Después de la aprobación de la Helms-Burton, pues al ser aprobadas por el Congreso estadounidense quedan recogidas y ningún presidente puede unilateralmente disminuir o de algún modo disminuir la aplicación o la importancia, el efecto que puedan tener estas leyes. Pues fue un éxito histórico. Luego de la administración de Clinton, pues viene la administración de Bush, y Bush pues se encuentra con la crisis del 11S en septiembre, y pues se redefine la política exterior de Estados Unidos hacia la lucha contra el terrorismo y evidentemente Cuba pasa a un segundo plano. La investigación sobre el evento de los hermanos sobre el derribo de las avionetas de hermanos al rescate se continúa, pero no se profundiza tampoco. Luego pues viene Obama, y Obama lo que hace es congelar la investigación. Es que, a ver, lo que pasa es que hay muy poca información sobre eso que estás diciendo, de la información de la investigación de Hermanos al Rescate, porque por normativa todo lo que se hace delante de un grand jury en Estados Unidos es secreto. Hay un secreto de sumario automático en general sobre todas las actuaciones y nunca se puede revelar nada. Entonces, no sabemos realmente desde 1996 hasta ahora que sale este segundo indictment, cuáles son los pasos que ha adoptado la administración correspondiente delante del grand jury. Podemos hacer especulaciones, podemos buscar fuentes de prensa, pero no hay realmente información relevante. Yo creo que sí que es importante que tengamos en cuenta, y simplemente ahora te dejo seguir con los antecedentes, Marco, era solamente por anotar, que en 2003 sí que hubo un indictment. En el año 2003 se hace un indictment en la misma corte a Rubén Martínez Puente, a Alberto Pérez Pérez y a Francisco Pérez Pérez. El único que queda en el indictment de hoy es Lorenzo Alberto Pérez Pérez. Los otros dos, Rubén Martínez Puente y Francisco Pérez Pérez, ya no están en este segundo indictment. Habría que preguntarse por qué. Porque si nos damos cuenta, en este segundo indictment el número de casos sigue siendo 03. Es decir, siguen tomando el caso de 2003. Con lo cual, este indictment que ha salido ahora es muy importante. Luego lo explicaré más en profundidad, que la gente entienda que no es el primer indictment que sale en materia de los hermanos al rescate. Al contrario, es un superseding indictment, lo cual significa que sustituye a uno anterior. Este indictment está sustituyendo muy probablemente a este anterior de 2003, añadiendo nuevos nombres, entre ellos Raúl Castro. Que entonces es como no sabemos cuándo ha pasado esto, no sabemos en qué momento han querido meter a Raúl Castro, porque esto nunca lo vamos a poder saber, porque es secreto de sumario y no se levanta ese secreto de sumario nunca, pero sí que hubo unas actuaciones previas durante el gobierno de Bush, creo que sería, y simplemente no hubo una voluntad política, digamos, de perseguirlo. Es lo que dices, tratando de definir lo que es voluntad política, pues podemos de algún modo mirar las acciones que tomaron los diferentes presidentes o las diferentes administraciones respecto al caso, si se le dio mayor o menos relevancia, pero está claro que la premisa debería ser
que la independencia del sistema judicial americano. Es evidente que tiene su propio camino, tiene su propio recorrido y no es que depende directamente del presidente. Pero sí que podemos interpretar de cada administración si dieron pasos o no o utilizaron políticamente de algún modo este caso que es concreto, es real y viola digamos así, el sistema jurídico americano, tiene consecuencias directas porque son ciudadanos americanos que se fueron, evidentemente, fueron asesinados por un gobierno extranjero. Es evidente que son acciones que no prescriben y donde hay crímenes y que de algún modo se ponen en riesgo los intereses de Estados Unidos, en algún momento Estados Unidos va a presentar un caso. Ahora, ¿por qué el DOJ? ¿Por qué no lo hizo antes? Pues podemos, por ejemplo, lo que estaba comentando antes, ¿no? En el periodo de Bush, como bien has apuntado, se monta el caso, hace una imputación, pero no se de algún modo, no sabemos, pero en ningún momento se pone una acusación formal hacia ni Fidel Castro ni Raúl Castro. Pero luego de presidente Bush viene Obama y lo que sigue con Obama es un periodo total de nevera y se rebajan muchísimo las tensiones en las relaciones bilaterales con Cuba y evidentemente es un periodo positivo para los intereses del régimen cubano, donde hay todo un deshielo entre las relaciones diplomáticas y es evidente que no era para nada la intención de Obama de apuntar hacia esa dirección, que lo que va a obtener es pues tensar más las relaciones. Está circulando la foto de Obama con Raúl Castro, la que le queda a mitad del brazo de Obama, le queda colgando y refleja exactamente la postura del Partido Demócrata y sí, realmente del Partido Demócrata y de la administración Obama en concreto, como esa relajación de medidas, de hecho el restablecimiento de las relaciones diplomáticas tiene lugar con un imputado penalmente, como es Raúl Castro. Raúl Castro era presidente no solo del Partido Comunista, del régimen, y Obama va a encontrarse allí con él, Ujú. con un imputado 20 años, ¿cuántos años después? No sé si 2018, igual sí, casi 8 años después, 10 años después, y ahí tenemos el ejemplo perfecto. Luego sigue Trump, la primera administración de Trump, y ya vemos que hay cambios. Sí, hay cambios muy importantes, son los que de algún modo dan la idea de que la administración, la administración tiene una influencia directa en la judicialización de casos que en este caso pueden marcar las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos. Y es del interés de la administración de Trump pues poner en la mesa ese tipo de acciones donde evidentemente Trump aplica la sección tercera de la ley Helms-Burton, comienza a aplicar un acercamiento agresivo hacia Gaesa, hacia la cúpula y la estructura militar del régimen. La OFAC pone listas donde Cuba vuelve Y hay a un la lista de listado estados de entidades terroristas, sancionadas, un el listado de listado entidades de entidades sancionadas. sancionadas estaba Gaesa y MOA también. estaban Moama. ministros de las Fuerzas Armadas, estaba incluso el presidente del Tribunal Supremo. Nosotros, la Asociación Nuestra Cubanos por la Democracia, en 2001 ya pidió en el Parlamento Europeo una réplica de ese listado de entidades sancionadas, de entidades y personas sancionadas con posterioridad a los eventos del Mm. 11J. Y esto es lo que viene a ser el gran problema del aislamiento internacional del pueblo cubano en su lucha con la libertad. Han pasado 5 años, 2026, y hoy, el otro día, ayer creo, el Parlamento Europeo de nuevo pedía a la Comisión que suspendiera el acuerdo. La Comisión finalmente, Cara Kallas, es la alta representante de política exterior, reconoció que sí, que iban a revisar el acuerdo de diálogo político con Cuba y 6 años después de que se pidiera, 6 años después bueno, 5 años después del 11J, todavía en la Unión Europea, en el seno de la Unión Europea, se debate si hay que suspender un acuerdo y ahora el Parlamento vuelve a la carga diciendo que mientras se revisa que se suspenda. Este es el chocar contra un muro del pueblo cubano en el que realmente los europeos han estado completamente del lado del régimen. Para que entendamos un poco lo que es la voluntad política y de lo que es lo que hemos estado hablando y en relación específicamente al caso, quería un poco explicar lo que es el mecanismo legal para que la gente que esté escuchando pues entienda un poco qué es lo que ha pasado. El indictment muchas veces lo traducimos como imputación al español, pero realmente es más bien un escrito de acusación. En los procedimientos penales, digamos que tenemos 3 juicios, que son el juicio de posibilidad, el juicio de probabilidad y el juicio de culpabilidad. El juicio de posibilidad es cuando se determina que es posible que se haya cometido un delito,
y se comienza la investigación. Esto tenemos que entender que depende en Estados Unidos única y exclusivamente de la fiscalía, es decir, la fiscalía es la que determina si se investiga o no la posible comisión de un delito y concretaría ese juicio de posibilidad en el momento que lo lleva al gran jurado. El gran jurado, cuando hace el indictment, esto sería la imputación, llevarlo al gran jurado sería la imputación. Lo que pasa es que es secreta, porque por la propia ley procesal federal es secreta. El gran jurado lo que hace en realidad es una acusación, es decir, el gran jurado concreta los delitos específicos por los cuales se va a acusar a estas personas que se le llevan al grand jury para continuar con un procedimiento judicial, con lo cual realmente estaríamos en lo que de derecho español sería el auto de apertura de juicio oral, que es cuando el juez de instrucción determina que hay un juicio de probabilidad, que hay probabilidad de que la persona haya cometido el delito y se avanza, digamos, a esta segunda fase ya de juicio oral. Eso es lo que realmente es el indictment. En el caso de Raúl Castro, como lo hemos dicho, como lo estaba diciendo antes, esto realmente viene probablemente de 2003. Estamos hablando de que en 2003 se hizo todo este procedimiento de investigación, se sacó adelante un indictment de una serie de personas y no ha sido hasta ahora, en 2026, que probablemente estamos hablando de finales de 2025-2026, que estamos hablando de estos meses donde se ha incorporado el nombre de Raúl Castro y se ha sacado adelante este segundo indictment. Nos lo revela el hecho de que, como te he dicho antes, pone superseding indictment, es decir, es un indictment que sustituye a uno anterior. Además, muy interesante que entendamos que no estamos en tiempos judiciales, sino en tiempos políticos. Porque lo que hemos tenido el 20 de mayo es un unseal, una orden de unseal, es decir, un levantamiento de secreto de sumario que ha sido solicitado por la propia fiscalía y que fue concedida el 19 de mayo, es decir, no fue el 20, fue el 19 de mayo que fue concedida. Sin embargo, se ha publicado el 20 de mayo. Al parecer, el gran jurado devolvió los cargos, o sea, se le presentaron los cargos y realizó la acusación formal que se llama True Bill Hmm. el 23 de abril. Es- Estamos en un recorrido de unos meses Ujú. donde desde el momento en que el gran jurado aprueba la acusación formal de la fiscalía y devuelve ese True Bill, ha pasado un mes y estamos a 19 de mayo que se pide el ansil, o sea, Que se concede, no que sabemos se cuándo se concede, pedirá. el juez admite el levantamiento de ese secreto de sumario y lo presentaron ayer en esta jornada histórica por la celebración de la independencia de Cuba el 20 de mayo de 1902. Entonces estamos en una jornada doblemente histórica. Sí, y digo de tiempos políticos porque básicamente lo que sucede aquí es lo siguiente, y yo quiero que lo tengamos en cuenta. Según las reglas del Código Federal, cuando se devuelve el true bill en un indictment, el juez puede determinar que continúa este secreto que caracteriza al grand jury hasta que la persona objeto de indictment no sea puesto a disposición judicial. Esto, si recordamos el caso de Maduro, fue lo que pasó con Maduro. Con Maduro el indictment había sido de meses atrás y se había puesto en continuidad del secreto de sumario. Cuando se captura a Maduro y se pone a disposición judicial, automáticamente, por las reglas del Código Federal, se levanta el indictment. No lo solicitaron, fue una consecuencia automática de haberlo puesto a disposición judicial. Aquí no estamos en este caso. Aquí estamos en un caso en el que ellos han solicitado que se levante el secreto de sumario, pese a que todavía las personas objeto de indictment no están a disposición judicial. Algo que se hace porque yo creo que se está utilizando como un elemento de presión. No estamos en el mismo escenario que en el que estamos en Maduro. Aquí había una pregunta que era ¿por qué hemos esperado, por qué Estados Unidos, por qué la Fiscalía, el Departamento de Justicia ha esperado 30 años para imputar? Y una cuestión obviamente muy importante que se abre en temas legales es la prescripción de Mm. los delitos, si los delitos habrían prescrito. La ley federal de Estados Unidos no establece un plazo de prescripción para el asesinato, es la 18 USC numeral 1111. Y tampoco para ciertos delitos de conspiración Mm. o relacionado con asesinato que involucren a nacionales estadounidenses en el extranjero. Lo mismo aplica a la destrucción de aeronaves, que es otro de los cargos. Obviamente aquí es lo que decíamos, la fiscalía es en parte el brazo legal del gobierno, aunque actúa como un órgano independiente.
pero está supeditado jerárquicamente al gobierno federal. ¿Por qué 30 años? Pues la falta de voluntad política, evidentemente, bajo las administraciones precedentes. La administración hubo un previo indictment, hubo una investigación que permaneció en el tiempo, pero no se había formalizado nunca esta apertura juicio oral y mucho menos se había extendido a la figura clave y realmente correcta de Raúl Castro. Luego sí que han aparecido evidencias nuevas, que es importante porque el audio que ha permitido imputar a Raúl Castro existe. Hay un audio de Raúl Castro donde da la orden o ratifica la orden de derribar las avionetas de Hermanos al Rescate, y es un audio que se obtuvo en 2006. Hmm. Con lo cual, eso es un procedimiento que los mismos fiscales locales del Distrito Sur de Florida, el fiscal que presentó el caso, que es de origen cubano, su madre era cubana, Redin Quiñones creo que se llama, él, han trabajado mucho durante mucho tiempo en este caso porque es evidentemente un caso complejo. Creo que precisamente esto explicaría el por qué hay dos nombres que desaparecen del indictment original Claro. y ahora de repente hay inclusión Habría que ver si de han nombres. fallecido, si son cooperantes de la Exacto, habría justicia. que ver cuál es la situación ahí, porque muy probablemente haya colaboración, a lo mejor han fallecido también. Entonces, esto es lo que han podido modificar. Lo que decías de la prescripción, efectivamente, los delitos cuando son en los delitos de terrorismo, que es lo que porque son tres delitos, para que lo entiendan, porque la gente habla de los cargos, aquí en Estados Unidos siempre se habla de cargos, el problema es que hay cargos repetidos. Son tres delitos los que se tipifican. El primer delito es conspiración para el asesinato de nacionales estadounidenses. Ese delito no tiene asociado una pena de muerte, entonces es problemático porque la ley federal lo que dice es que los delitos con pena de muerte, que pueden ser castigados con pena de muerte, no tienen prescripción. Lo que pasa es que ese delito sí que ha sido tipificado en su modalidad de terrorismo internacional, que nos permite de nuevo saltarnos la prescripción del delito y que no prescriba. Los otros dos delitos son el derribo de aeronaves, especialmente cuando tiene causas con muertes, el derribo de aeronaves civiles, y el tercer delito serían los asesinatos. Para que entiendan los 7 cargos, hay 4 víctimas de asesinato y por tanto hay 4 cargos de murder y hay 2 aeronaves derribadas y por tanto hay 2 cargos de derribo de aeronaves civiles. Pero son 3 tipos de delitos los que estamos viendo. El por qué durante 30 años no se ha hecho nada nos habla un poco de cómo funciona el sistema americano. Para que entendamos, hay 2 sentencias muy interesantes, que es el de Wade contra Estados Unidos y el de Estados Unidos contra Armstrong, que son sentencias del Tribunal Supremo, donde el Tribunal Supremo determina que el gobierno tiene amplia discrecionalidad para la acción acusatoria. ¿Esto qué significa? Que el gobierno decide qué delitos perseguir y qué delitos no perseguir y a quiénes perseguir y a quiénes no perseguir. Y no se le puede exigir al gobierno, que es lo que se pretendía en estos casos que conoció el Tribunal Supremo, que persiga un delito y que frente a su inactividad pretender responsabilidades del gobierno. Entonces, el gobierno no sabemos realmente, y nunca lo sabremos porque es secreto, cuánto ha estado trabajando en este caso y cuánto han estado dormidos. Presuponemos que por lo menos en las administraciones demócratas no se ha avanzado absolutamente nada. Pero la realidad es que es pura voluntad política. El sistema legal americano, la persecución de estos delitos y de cualquier otro por el gobierno dependen de la voluntad política que le traslade la administración de turno a su fiscal general. Sonar Leo el audio de Raúl Castro, obtenido en 2006 por el Nuevo Herald. Les dije, en referencia a los pilotos de los MiG, que fueron unos MiG soviéticos, les dije que trataran de derribarlos sobre territorio cubano, pero ellos, los aviones de Hermanos al Rescate, entrarían en La Habana y se irían. Por supuesto, con uno de esos misiles aire-aire. Lo que cae es una bola de fuego que caerá sobre la ciudad. Bueno, derríbenlos al mar cuando reaparezcan. Entonces aquí claramente hay dos elementos que se identifican: la orden de derribarlos, la precaución de no derribarlos sobre la ciudad por el evento, digamos, parcialmente catastrófico que desataría unos aviones, unas bolas de fuego cayendo en la ciudad, sobre los edificios, pero ¿cómo decir? La voluntad viable de derribar los aviones, de tumbarlos. Y además sobre agua, sobre el mar. ¿Eso qué significa? Que es uno de los elementos cuestionados, que es dónde tuvo lugar ese derribo, si fue en aguas territoriales cubanas o fue en aguas internacionales. Entonces aquí este audio realmente es clave para la imputación
Yo formal creo de que Raúl Castro. en su momento sí que quedó apurado que el derribo había sido ejecutado en aguas internacionales y la Agencia Internacional de la Aviación lo certificó la investigación para él la que hizo Estados Unidos, aunque evidentemente el régimen cubano nunca aceptó que hubiese ocurrido en aguas internacionales. Pero es evidente que incluso la OEA en su momento también lo certificó. Eso ha quedado determinado Y y el es Consejo evidente de que Seguridad de las Naciones Unidas sacó una el resolución cons- también indicado. Exacto, por lo tanto, eso quedó claro en su momento. También quería apuntar que en este mes de mayo que llevamos, que todavía no ha acabado, ¿eh? También hubo la reunión del John Ratcliffe, el jefe de la CIA en Cuba, un evento también que fue histórico y que fue, creo, si no recuerdo mal, el 14 de mayo. Y antecedió a lo que hemos visto que pasó una semana después. Se reunió con la cúpula militar, con el Cangrejo. Sabemos que evidentemente Díaz-Canel no es más que una figura formal, pero no detenta el poder fáctico en Cuba, es simplemente un fantoche. Y cuando la CIA va allí, no mandaron al Departamento de Estado. Es interesante que si lo que se iba a poner en la mesa se iba a discutir sobre un plan de ayuda o se iba a discutir sobre otros temas, hubiesen mandado al Departamento de Estado, hubiesen mandado otro tipo de delegación, pero fue la CIA. La CIA va allí pues con varios objetivos. Uno, de algún modo, echar un pulso y ver cuál es el nivel de fragmentación que pueda tener la cúpula militar dentro de Cuba. Tomar un pulso de primera mano, conocer la situación de primera mano y ver hasta qué punto tienen la administración militar y Raúl Castro tiene algún poder, si hay fragmentación, ese tipo de situaciones que les interesa. Una hipótesis podría también ser que evidentemente ya habían habido varias filtraciones, yo creo que fue AP, Associated Press o Reuters que había publicado que se sabía que Raúl Castro iba a ser indicted, que iba a ser salió antes, el 14, el 15 de mayo, ya había salido que un oficial del Departamento de Estado había dicho que Raúl Castro podía ser imputado. O sea, que era una noticia que se manejaba. Cuando la CIA estuvo allí, muy probablemente se sentaron en la mesa para discutir sobre una salida pactada, negociada, pusieron en la mesa ese tipo de solución, pero lo que hemos visto, el resultado que hemos visto es que al final Raúl Castro ha sido formalmente acusado, por lo tanto, esa salida, ese ser, digamos que se está estrechando el cerco jurídico para armar un caso en el que la salida pactada o negociada tiene cada día menos probabilidades de pasar. O sea, lo que estamos viendo es que no va a haber una salida negociada o pactada. Al parecer van a los jefes, los que están en la cúpula del poder militar, en la figura de Raúl Castro, ven que va a haber consecuencias jurídicas importantes y que les va a costar mucho a nivel legal, va a tener un alto coste si no dejan de algún modo el poder. O sea que se ve que se está escalando a nivel de relaciones bilaterales el discurso y Trump está de algún modo copiando el modelo venezolano. Quedamos ante la posible salida que sería, por un lado tenemos la extradición, que yo creo que evidentemente está descartada, porque si vemos ejemplos históricos, es muy difícil que haya extradición de un jefe de Estado, que en este caso Raúl no lo es, hay que dejarlo claro, no es jefe de Estado, por lo tanto no tiene inmunidad como jefe de Estado, pero por ejemplo Pinochet en su momento fue extraditado cuando ya no estaba en el poder, o Milosevic fue extraditado cuando hubo una fragmentación en el poder y de algún modo lo entregaron a la justicia. Extradición Cuba no lo va a permitir. Entonces otra salida sería pues lo que pasó con Hugo Chávez, ¿no? Un comando del ejército de Estados Unidos va allí y lo lleva Con a la Maduro. agencia. Pues sería el interés de Estados Unidos llevar a Raúl Castro a las Cortes, a los tribunales de justicia americanos. ¿Estaría en la mesa o es simplemente un síntoma de presión, un nivel más en el juego de ajedrez en la partida de ajedrez que está llevando ahora la administración Trump con el régimen cubano? Yo me inclino más a favor del juego de ajedrez porque yo creo que hay que prestar atención a las pequeñas diferencias. Lo que decía antes, en el caso de Maduro, el indictment se mantuvo secreto hasta la captura de Maduro, es decir, respetó a rajatabla la forma normal de proceder del Código Federal, del Código Federal de Estados Unidos. Se continuó el secreto sumario en el indictment una vez se consiguió y solamente después de haber puesto a Maduro a disposición judicial se levantó ese secreto y conocimos el indictment de Maduro y conocimos el texto de con qué se había acusado a Maduro. En este caso no ha sido así. En este caso han solicitado
solicitado al juez, sin haber puesto a Raúl Castro y compañía a disposición judicial, han solicitado que levante ese secreto de sumario y el juez lo ha levantado y hemos conocido el indictment y no conocemos planes concretos Sí, de sí, traer sí, a, pero a sí, sí Raúl. se sabía y sí se había formalizado que Maduro había Se sido conocía el indictment, pero no se conocía el contenido ni nada, ni nada acusado del indictment todavía. formalmente Mm. por un tribunal federal de distrito de Nueva York también. Sí, sí, Eso se se conocía que sabía. se había O sea, producido el indictment, como sí, ahora con Raúl Castro, que se estuvo filtrando en había una prensa. orden judicial de detención. Lo que dice Marco tiene todo el sentido. Este movimiento de fichas se remonta realmente bastante atrás y ahora todo cobra mucho más sentido, en lo que quiere decir que han estado comunicándose de manera directa con Raúl Castro y su entorno, sobre todo su entorno, entiendo, para dejar claro que la administración Trump iba a actuar de manera legal, o sea, iba a actuar por vía legal para imputar formalmente a Raúl Castro. Y yo estoy convencido que la CIA Le llevó el indictment directamente. le presentó el indictment y se lo puso sobre la mesa. Si es Va que a el indictment pasar es Sí, del pero esto. yo 23 creo de que sí abril. que le dio una salida. Me gustaría, no sé, que si, si queda claro, porque al Le mismo dio, tiempo probablemente le propuso una salida, pero hay que saber que esto el es secretario de Estado Marco legítimo. Rubio habló de los 100 millones, ya había salido a la luz pública los 100 millones, ya había salido a Sí. la luz pública que no querían que Gaesa intermediase, sino que querían la figura de la Iglesia Católica. O sea, le estaban dando básicamente una salida. Vamos allí, te vamos a llevar el indictment, aquí tienes el borrador, no siquiera el borrador, lo tienes ya el original y en copia, y al mismo tiempo, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cuál va a ser la respuesta? Y yo creo que la respuesta fue negativa y es interesante que Raúl Castro se haya cerrado se ha cerrado en tres, como se dice, y que no haya querido transigir, ¿no? Porque es evidente que le pusieron una... Hay que entender que Que tiene la capacidad de resistir. también jurídicamente la fiscalía tiene plena potestad para pactar con los acusados. O sea, hay un acuerdo con una eventual condena o una modificación de esa condena, con lo cual legítimamente la fiscalía tenía la potestad, en este caso la CIA fue el enviado probablemente del Departamento de Justicia, tenía la potestad de llegar a un acuerdo con el acusado, y ese acuerdo sin duda incluía una especie de salida pactada para, yo entiendo, para Raúl Castro solo, porque cada vez más se va reflejando, creo, la voluntad política real de la administración Trump, y sobre todo el secretario de Estado, de que en Cuba sí que haya una transición que implique una depuración de Un cambio de régimen. responsabilidades, yo espero judiciales. No, un cambio de régimen seguramente, pero yo hablo a nivel judicial, una depuración judicial de responsabilidades que significa quizás una comisión de la reconciliación, cosas así, estilo que yo discrepo completamente, estilo Sudáfrica y tal, pero sí, que es lo que debería ser, porque en Estados Unidos el proceso judicial es muy importante y en Cuba debería serlo en una transición, una especie de justicia, que es lo que, de Sí, hecho, justicia había transicional, pancartas ayer en claro. el evento en la Freedom Tower. En la Freedom Tower habían pancartas donde decía que la justicia tardía es justicia negada. Is delayed is justice denied. Con lo cual, es una realidad. Las víctimas siempre van a reclamar justicia. Entonces, la administración Trump y Marco Rubio, estoy seguro, es sensible al sufrimiento del pueblo cubano. No, no por gusto lo han dicho y lo han verbalizado y lo han puesto por escrito en el mensaje presidencial de la administración Trump ayer por la celebración de un aniversario más de la República Cubana, sino además Marcos Rubio en el mensaje directo al pueblo cubano. El pueblo cubano está sufriendo y sus victimarios realmente merecen un castigo. Yo creo que es importante notar que en este sentido estamos de nuevo frente a dos modelos, ¿no? Dos modelos que son paradigmáticos en la justicia transicional. Un modelo tenemos el modelo de España, donde hubo un pacto consensuado, donde hubo pues una transición que no puso, pues se pactó políticamente una amnistía, no hubo silencio judicial, no hubo reparación, no hubo, pues, por un lado tenemos ese modelo, por otro lado tenemos el modelo de los países de Europa del Este, países comunistas que sí que llevaban toda una pues investigación o apertura de archivos, procesos judiciales donde hubo una depuración real y efectiva de pues en reparación de los daños cometidos por los comunistas. Es evidente que, como has dicho, la política del secretario de Estado está apuntando hacia esa dirección. Pero hay otra pregunta, que Raúl Castro no puede ser juzgado desde Cuba. Para ser juzgado tiene que estar en Estados Unidos. Entonces, como dije antes, son dos vías, o la extradición o pues llevarlo a Estados Unidos y una vez allí, pues la doctrina
Kerr Frisbee, que ya hemos hablado en este programa varias veces. Invito a todos los que ven el programa que volver a recuperar y a volver a ver uno de los primeros episodios donde hablamos de la doctrina Kerr Frisbee, que es la que permite juzgar en territorio americano pues a personas que han cometido violaciones o crímenes perseguidos por tribunales federales. Para que pase eso, Raúl Castro tendría que estar en Estados Unidos, cosa que no creo que vaya a pasar. Es que tiene 94 años, es evidente que no va a haber una intención de Raúl Castro de viajar por el mundo, para arriesgar como en Pinochet, que si no recuerdo mal fue capturado en Gran Bretaña. Yo no veo consecuencias directas sobre Raúl Castro, no veo consecuencias directas a nivel de su vida cotidiana, más allá de la tensión que pueda surgir sobre si va a haber un raid, si va a haber una intervención militar para llevarlo a Estados Unidos, más allá de eso, de una presión Claro, real, es que por eso efectiva yo decía y que hay que tener las pequeñas diferencias claro. con el caso de Maduro, porque yo realmente no creo que vaya a haber, que vayamos a ver la detención de Raúl como sucedió en Maduro y una extracción. Pero a Ojalá ver, me equivoque y ojalá suceda. yo creo que sí, Ojalá, yo sí, creo que es ojalá, por plenamente supuesto. probable en el sentido. Una cosa es una decisión política, pero judicialmente, con la doctrina que has citado, que hemos comentado antes, el primer elemento ha sido imputado formalmente en un tribunal de Distrito Federal en Florida. O sea, Lo que existe te una abre imputación el formal. camino. Ese Sí. tribunal va a emitir exacto, ese tribunal va a emitir una orden de detención, una orden de captura. Esa orden de captura va a superar los escollos judiciales probables que se dieron en el caso de Maduro, porque no tiene inmunidad internacional, no es un jefe de Estado. Raúl Castro es una persona retirada que tampoco bueno, es una persona retirada. ¿En qué sentido? Esta persona es un TAC, básicamente es un criminal, y un criminal que no está ni tan siquiera protegido por el derecho internacional estándar, que es la inmunidad de un jefe de Estado, y además siendo relevante un segundo elemento, que él, pese a no ejercer el cargo formal de jefe de Estado, sí es o su entorno concreto, porque el otro se llama puesto a dedo, no por gusto se llama puesto a dedo. Él sí ejerce, Raúl Castro o su entorno inmediato, ejerce un control directo y efectivo sobre Cuba, como la dictadura que es. ¿Qué significa? Que realmente se estaría ejecutando un orden de captura de un criminal internacional. Entonces, sí, tiene 94 años, no lo exime de todos los delitos que ha cometido, y en concreto no lo exime de las responsabilidades por estos delitos que se le ha imputado de manera formal. Yo creo que Raúl Castro realmente lo tiene mucho peor que Maduro, porque Maduro tenía una defensa probable que todavía se tiene que sustanciar que en los tribunales de Nueva York, pero Raúl Castro no tiene esa defensa. Entonces realmente está en las manos de la voluntad política de la administración Trump de ir a por él, capturarlo y buscar lo que realmente el pueblo cubano quiere, que es una transición ya. Sí, pero yo creo que está siendo lo que estamos viendo es una escalada en los elementos de presión. Al contrario que con el indictment de Maduro, donde había unas negociaciones directas con una facción de esa dictadura que iba a terminar traicionando a Maduro y entregándolo, que fue lo que sucedió, lo que sucedió con Maduro, básicamente. Lo que está pasando aquí es que se está negociando directamente con aquel al que estás amenazando. En Venezuela no se estaba negociando con Maduro, se estaba negociando con Delcy Rodríguez. Aquí es como si se estuviera negociando directamente con Maduro. Se está negociando directamente con Castro y se le está diciendo, se están poniendo una serie de pesos encima de la mesa para que la mesa se rompa. Y básicamente son las órdenes que ha comentado Marco, la primera orden que activaba los poderes de situación de emergencia de Trump, la segunda orden el 1 de mayo que ha permitido la sanción con más repercusión económica, que es la sanción de MOA y la retirada de Sheridan International. En un buen tiempo llevábamos sin ver una sanción tan importante como esta. Además, estamos viendo ahora este segundo indictment donde incluyen a Raúl Castro. Son una serie de pasos para el mensaje de Marco Rubio directamente al pueblo cubano. Yo creo que el objetivo es que sea el pueblo cubano el que quite del medio a la dictadura, bien mediante la huida de la dictadura, bien mediante manifestaciones masivas, bien mediante incluso el uso de la violencia. El objetivo es ese y están facilitando que esto suceda.
Entonces, la extracción de Raúl la veo un poco lejana en el tiempo. Yo creo que es como acabas de decir, se está estrechando el cerco y se está aumentando a niveles, digamos, hasta ahora que no se habían visto sobre el nivel de presión que se está aplicando a la dictadura cubana. Es muy importante. Y sobre todo también lo que decía Julio, que es que yo creo que por un lado tiene dos lecturas, que sí, que puede ser, es factible hasta cierto punto que Raúl Castro acabe o no digamos así, extraído y juzgado materialmente en Estados Unidos. Pero por otro lado, aunque no fuese así, yo creo que hay un mensaje implícito a la cúpula militar de Gaesa y a la cúpula, digamos así, político-militar, que es que van a pagar por sus crímenes. El punto que abre al debate, que me gustaría abrir al debate ahora, es que yo creo que no corresponde a Estados Unidos aplicar lo que es una justicia transicional, porque estamos hablando de dos sistemas legales totalmente diferentes. Hay muchos criminales dentro de Cuba comunistas que no han cometido crímenes en Estados Unidos. Algunos sí, pero muchos no. Muchos han cometido crímenes contra el pueblo cubano. Y yo creo que es evidente Los que mismos crímenes de Raúl Castro, estos crímenes son un horror y son claramente sí, condenables y ojalá se le condene por ello, pero son el menor de sus crímenes. Quiero decir, ha son el cometido menor de sus muchísimos crímenes. más, Sí. Raúl Castro. Yo creo que lo que le debería interesar también al pueblo cubano es que tiene que ser, obviamente, gradual. Una cosa es como un castillo de naipes, ¿no? Primero tiene que pasar una cosa para que luego pase la siguiente. Pero sí que me gustaría es que ya lo hemos visto en otras ocasiones, hay necesidad de establecer un marco legal para aplicar una justicia transicional en Cuba donde efectivamente paguen por sus crímenes, paguen por sus delitos todo aquel que los haya cometido. Y ahí esa es la responsabilidad no solo bueno, sí, del pueblo cubano, que es el que tiene que darse, pues dotarse de esa estructura, de esa arquitectura legal que permita que paguen. Y Estados Unidos está haciendo lo posible y lo imposible para que llevarnos a esa situación. Pero ya en su momento, cuando le toca al pueblo cubano, pues le tocará aplicar ese tipo de justicia, ¿no? Claro, aquí sí que está claro que hablabas de la extradición antes. Casualmente sí hay un tratado de extradición entre la República de Cuba y Estados Unidos de 1904. Esto fue Oh, con wow. posterioridad al inicio de la República, pero obviamente es un tratado de extradición que ha perdido toda fuerza, todo vigor, porque El no se ha régimen es ejecutado por muchísimas décadas. Luego, la cuestión de los juicios por los tribunales internacionales, la Corte Penal Internacional y tal. Esto o cortes ad hoc de los tribunales de las Naciones Unidas. Esto realmente, ya lo hemos hablado en otros programas, no solo son ineficaces, sino que Estados Unidos, por ejemplo, no ha ratificado ni Cuba. ni ha firmado y Cuba tampoco. Sí, ni tampoco es el interés del derecho internacional. Cada vez que se agita la bandera del derecho internacional, hemos visto ya que no es una solución real ni Realmente el derecho concreta. internacional tiene poco que decir porque el derecho internacional está realmente maniatado por intereses muy concretos y no ha servido para nada en el caso de Cuba. Es que solamente basta recordar, porque en el caso de Hermanos al Rescate, que es el caso que motiva todo esto, no hay mucho derecho internacional que podamos aplicar, porque estamos hablando de un convenio de Montreal que obliga a los países a tipificar, de 1917 o algo así, que de 1971, que obliga a tipificar los delitos de derribo de ataques a aeronaves civiles, que No, eso ya está hecho por Estados es la Unidos. convención en la Convención de Chicago de 1944, sí que es importante dejar claro la realidad de los delitos cometidos por Raúl Castro. Mm, El Consejo de Seguridad de la ONU en 1996 exacto, de eso quería hablar ahora. proclamó la resolución 1067. Obviamente el Consejo de Seguridad está compuesto por quien está compuesto, por ocho potencias mundiales, o los 8 países que tras el consenso de la Segunda Guerra Mundial forman parte del Consejo de Seguridad. Pero la resolución 1067 es muy directa y dice, tomando nota de que el derribo ilegal de 2 aeronaves civiles el 24 de febrero por la Fuerza Aérea Cubana violó el principio de que los estados deben abstenerse de usar armas contra aeronaves civiles en vuelo, el Convenio de Consejo Chicago. de Seguridad condena tal uso por ser incompatible con las normas del derecho internacional consuetudinario. Eso quiere decir que la violación, el delito existe. El delito existe, yo creo también ahí nos gustaría retrotraernos un poco más. Son 3 ciudadanos americanos, Lorenzo Alberto Pérez Pérez, Emilio José Palacio Blanco. No, Esos son los acusados. esos son los acusados. Lorenzo Alberto Pérez Pérez era piloto de uno de los MiG
y Luis Raúl González Pardo era piloto de otro de los MiG. Están fotografiados. En el indictment hay fotografías Mm. de los acusados y de alguna manera que son indiciarias de la culpabilidad. Las víctimas fueron Armando Alejandre Jr., Carlos Alberto Acosta y Mario Manuel de la Peña, que eran ciudadanos americanos, y había un residente permanente que era Pablo Morales. Hermanos al Rescate, más allá de la politización que se haya hecho de esto, rescató a más de 4.000. O sea, rescató la función básica de ellos era sobrevolar el estrecho de la Florida para detectar los famosos cayucos, como se dice en España, los balseros cubanos en balsas, en cualquier tipo de embarcaciones que cruzaban el estrecho de la Florida para alcanzar el territorio americano y pedir asilo político. O sea, Ellos tenían una identificaron función a más de estrictamente 4.000. humanitaria. Exacto, a más de 4.200 personas. Es suficiente muestra de su componente humanitario. Sobra decir que los cálculos conservadores de los cubanos muertos cruzando el estrecho de la Florida superan los 100.000. 100.000. Entonces estamos diciendo de realmente un genocidio, básicamente, Es que, ¿qué diría, cometido por el comunismo cubano. qué dirían los izquierdosos de hoy en día si a la Guardia Civil Española le diera por hundir un barco de una ONG que Claro. estuviera introduciendo Correcto. inmigrantes Es ilegales es que en es que es España? es esa, la situación es esa. El Clinton en marzo de 1996 declaró, dijo, abro comillas: "Los aviones no representaban ninguna amenaza creíble para la seguridad de Cuba. Aunque el grupo había entrado en el espacio aéreo cubano en el pasado, esto no es excusa para el ataque y no proporciona, lo enfatizo", dice, "ninguna base legal bajo el derecho internacional para el ataque". Sí, los aviones violaban el espacio aéreo cubano y en algunos casos repartían propaganda. Las propagandas, recordamos nosotros siendo muy jóvenes en el malecón habanero, cómo en ocasiones cayeron, yo tengo esa memoria, caía propaganda y eran estos, no sé si eran esos aviones, si eran otros aviones, Yo yo tenía creo que 2 esos años, no igual puedo. no era. Pero realmente tenían una labor humanitaria y la segunda cuestión es que eran aviones civiles que no estaban armados, no tenían ningún tipo de armamento. Como Marco ya dijo, como hemos dicho aquí, la Organización Internacional de Aviación Civil determinó que el evento había ocurrido en aguas internacionales. Entonces aquí estamos frente a un claro delito que puede ser perseguido por Estados Unidos. Eso es fundamental porque es lo Sí, que pero más decía, fundamental que se diga que esta ser perseguido por Estados internacional Unidos. no es. Cuestión diferente es que los delitos o que otros delitos puedan ser Exacto. perseguidos por una justicia cubana que evidentemente deberán serlo. Y es ahí donde yo veo que lo de las comisiones, donde la justicia transicional es, es un arma de doble filo que mucha gente pues intenta, quizás por desconocimiento, intenta confundir. La justicia transicional es solo la voluntad de los acuerdos políticos. Cuando en un lugar hacen algo que se llama justicia transicional, es porque están juzgando algo, uno sin ser tribunales. Tenemos que recordar que los tribunales tienen que juzgar con leyes preredactadas. O sea, no se puede sacar una ley ad hoc y juzgar, porque esto lo hizo Nuremberg. Nuremberg castigó crímenes de lesa humanidad, pero esos delitos no existían. Son delitos completamente de derecho positivo, creados ad hoc, responden a un deber moral, pero realmente vienen a cubrir una necesidad que es que no existían esos delitos. Pero en el caso de Cuba sí existen esos delitos. En el caso de Cuba, la Constitución de 1940 y la legalidad precomunista sí perseguía todos esos delitos. Entonces, ir a crear unas comisiones de reconciliación o de justicia transicional que persiga con el limitado alcance que pueden tener unas resoluciones que no proceden del Poder Judicial, que no proceden de un brazo especializado de la sociedad de cualquier país, que es el brazo judicial, es realmente arriesgado y ha sido un experimento fracasado en muchísimos lugares. En España, la política tuvo la voz de canto, como se dice, y el Congreso, los diputados, o sea, los políticos, crearon una ley de amnistía y no hubo juicios. Y esos juicios están prohibidos porque una ley de amnistía los ha impedido durante 40 años. Y tenemos que en España han habido leyes de memoria democrática y ha habido una fricción que llega hasta el día de hoy que divide todavía a la sociedad española entre los bandos franquistas y los bandos rojos. Entonces, esto para Cuba realmente no es augurable. Es importante lo que dijiste antes de Nuremberg, porque Nuremberg sentó las bases
que también se podría aplicar, evidentemente, 67, 70 años después a un régimen totalitario como el régimen comunista cubano. Nuremberg se distinguió entre derecho positivo y derecho natural. El derecho positivo es el que está escrito en las leyes y es el que muchos pues, de los asesinos que fueron juzgados en Nuremberg se amparaban en esas leyes escritas como para, de algún modo, quitarse la responsabilidad de lo que estaban ejecutando, porque ellos estaban ejecutando la ley que estaba escrita, seguían órdenes, un comando de órdenes que pues les desamparaban bajo la ley. Pero lo que viene a sentar Nuremberg como principio filosófico es que hay leyes naturales que son superiores, tienen un rango universal y por lo tanto, en este caso, en línea con la moralidad son las que prevalecen cuando hay ese tipo de situaciones y por eso hay enjuiciamientos por crímenes de lesa humanidad, porque a pesar o no tomando en cuenta que haya seguido órdenes positivas, como pueden ser pues todos los cargos comunistas o los pilotos de los aviones de los MiG-26, de los MiG-29 que derribaron las avionetas, pues seguían órdenes. Pero ¿por qué no se pueden amparar en eso? Pues precisamente porque, como ya dejó claro Nuremberg, hay órdenes que tienen un valor superior y por lo tanto van a ser juzgados por esos crímenes. Y es lo que se podría aplicar en Cuba. Y es lo que recogen todas las constituciones modernas y todo el aparato jurídico moderno lo recoge. A mí Nuremberg me parece que, no voy a entrar mucho en ello, pero me parece que está muy mitificado, muy mitificado. Cuando uno estudia en profundidad los juicios de Nuremberg, te das cuenta que lo que hubo fue una concurrencia de voluntades políticas en ese momento de castigar, y no de la forma severa que merecerían muchos ser castigados, los acontecimientos que ocurrieron, pues evidentemente en la Alemania nazi. Entonces hubo esa concurrencia de voluntades políticas porque habían unos ganadores y habían unos perdedores, y los ganadores impusieron su justicia transicional. La justicia transicional no fue injusta, lo cierto es que fue incluso floja desde más de una perspectiva y dejó a muchísimos culpables fuera del juicio, con lo cual pues en esta manera nos podemos decir pues que tampoco fue, no es que se les pasó, no se pasaron de rosca, ¿no? No se les fue la mano. Crearon una serie de eslóganes sobre el derecho natural que luego son las bases de lo que es el derecho internacional hoy en día y que vemos que no sirve para absolutamente nada, y que realmente en un escenario como Cuba, donde tenemos un derecho positivo al que acudir y que condena con claridad Pero el derecho la positivo práctica hay que de delitos identificar que tenemos. cuál es el derecho positivo que vas a aplicar, porque yo estaba refiriéndome concretamente al derecho positivo de la legislación comunista. Es evidente que Claro, si pero es vas que con a... No Nuremberg, por están ejemplo, tipificados ahí, es evidente que hay unas leyes no, pero con superiores. Nuremberg, por ejemplo, pasaba lo mismo. Con Nuremberg, por ejemplo, pasaba que se acudía al derecho natural porque se creía que el derecho positivo no servía, porque obviamente las leyes alemanas de la época permitían muchas de las masacres que se Ya, hicieron. exacto, Pero la realidad es que exacto. muchos estudiosos después han argumentado como no era necesario Nuremberg porque realmente se había vulnerado por el propio régimen de la Alemania nazi, se había vulnerado de forma sistemática las leyes positivas a la hora de sacar nuevas leyes que eran absolutamente Pero ese aberrantes. es el punto. Eso es Entonces, cuando el derecho internacional se preocupa o pretende sustituir, pretende hacer como la ficción de que una dictadura no es una dictadura. En el caso de Cuba, evidentemente, es una Ya, dictadura y es pero es que eso no es lo que yo estaba inaplicable. trayendo a colación. Yo lo estaba trayendo simplemente para fundamentar porque la cadena de mando típica de estoy cumpliendo órdenes no puede ser un argumento válido delante de un juez, ¿no? Eso es lo que vino más allá del contexto. Yo vengo a decir que es la ficción porque Nuremberg vino a hacer pensar que había que juzgar a los alemanes como que ellos respondían a unas órdenes que absolvían sus... Es como decir, no tenemos claro que el Estado nazi fuera totalitario. Eso quizás en ese momento, con esas dimensiones, en ese momento histórico, no se sabía la dimensión de los crímenes y se fue descubriendo. Vamos a dar ese punto, digamos, de fe en esto. Pero la realidad histórica a día de hoy es que los crímenes del comunismo, del nazismo, se han quedado muy demostrados y los crímenes del castrismo también. Entonces, el punto que yo veo importante es como, de una manera muy evidente, la dictadura cubana no puede ser, sus leyes no pueden utilizarse ni como causa, ni como justificación, ni como método, digamos, de enjuiciamiento de sus crímenes. Evidentemente no. Entonces hay que retrotraerse a una legalidad
que sí permita hacer eso, y en este caso en Cuba existe, no hay que acudir ni tan siquiera al derecho natural, que evidentemente es válido cuando no existe, Sí, cuando no tienes no otro, hay ya te digo, cuando alternativa, no que es tienes alternativa, el el punto que derecho yo digo. natural y Claro. Nuremberg es la solución. Un caso, ¿cómo se dice?, de laboratorio. ¿Cómo se juzgaría muchos de los crímenes cometidos por Raúl Castro bajo la Constitución del 40 y la legalidad precomunista? En Cuba teníamos dos códigos relativos a, digamos, a un código penal que se llama Código de Defensa Social de 1936, incluso es preconstitucional, y un código de justicia militar. Son dos códigos que rigen, que tipifican, digamos, las conductas que pueden ser objeto, digamos, de castigo, de represión, de depuración de responsabilidades. Y ahí son dos jurisdicciones, que son la ordinaria y la militar. La ordinaria es la que naturalmente correspondería, pero en Cuba tenemos una cosa importante, que la Constitución de 1940, que en ese caso vendría a ser superior al Código de Justicia Social, se llama Código de Defensa Social. Significa que ese código no puede contradecir la Constitución. Y la Constitución cubana en realidad proscribe la pena de muerte, pero el código militar no prescribe la pena de muerte. Y Raúl Castro ha sido Es durante militar, sí, sí, sí. toda la vigencia del comunismo, ha sido el militar de más alto rango. Bueno, Junto a Fidel Castro, sí. después de Fidel Castro, pero realmente el ministro de las Fuerzas Armadas, y Raúl Castro se le puede juzgar por un tribunal militar que tendrá en todo caso, tendría cabida dentro del Tribunal Supremo, La pena de una muerte sala para Raúl ni especial. tanto, porque con 94 años que tiene ya le quedan cuatro respiros, o sea, 4 afeitadas, como dicen en España. Y los delitos Más que bien se le ahora. podrían imputar sería abuso de mando que resulten en pérdida de vidas. Esto recoge claramente el caso de los hermanos al rescate, por ejemplo. Abuso de mando, él da una orden de matar y que resulta, Sí, obviamente, ese solo este es caso que concreto, pero casos de. Muchos habrá. Es que el problema es que yo mucho. creo que es importante que entendamos, y yo creo que eso es bastante fácil de entender. Vale, a Raúl Castro se le puede juzgar en Estados Unidos, se le puede extraer mañana, ojalá pase, se le puede extraer Ojalá, sí, sí, mañana y sí. se le puede juzgar en Estados Unidos y además a cadena, a pena de muerte y muera. Pero realmente, en términos sociológicos, esto no es el mayor alivio posible para la población cubana. La población cubana, el mayor alivio posible sería que en Cuba seamos capaces de juzgarlos y de Mm. condenarlos. Eso sería la medida con mejor beneficio sociológico para un país que lo necesita. Entonces tenemos que apostar por eso. Ojalá pase lo de Raúl, porque teniendo en cuenta que no hemos sido capaces de hacerlo nosotros, pues ojalá pase que lo coja Estados Unidos y lo juzgue y eso Bueno, si acelere el pasa, proceso si transicional. pasa, luego se aplicará el tratado de extradición Por y se ejemplo, y se devolverá a pedirá Cuba. para, bueno, si no lo han matado, porque sería cadena de pena de muerte, pero sí. Realmente es una noticia que ha generado muchísima, yo diría que hasta alegría, sin duda en la comunidad cubanoamericana, pero dentro de Esta es Cuba la siguiente también. noticia más alegre En después de la Cuba, muerte de Fidel Castro que en hemos Cuba recibido en hay una años. necesidad realmente muy, ¿Verdad? muy alta de justicia, y yo creo que mucha gente quiere justicia, y la justicia no hay por qué temer cuando es ejercida, yo lo vuelvo a decir, por un poder judicial independiente, por unas estructuras consolidadas y con una ley que antecede a los hechos. No podemos crear leyes ad hoc, porque de normal esas leyes ad hoc están proscritas, no pueden existir en los ordenamientos jurídicos O pueden democráticos. o pueden ser insuficientes. Es que muchas veces lo que no se da cuenta la También. gente, que hay un problema de confianza. ¿Por qué tienes que confiar en que la ley que va a sacar una comisión transicional, ad hoc va a ser mejor que la que ya hay? Si es que realmente no sabes cuál es la que van a sacar. La que ya hay ya la conoces, ya la puedes consultar. Esa que se va a sacar y que va a ser fruto de un consenso político, depende de un diálogo, depende de unas negociaciones y puede muy probablemente sea más floja, porque muy probablemente se escude o se ampare en las negociaciones y en los facilitadores para poder implementarse, lo cual va a implicar un gran perdón a los facilitadores. Seamos un poco serios a la hora de hablar de estos asuntos. Es necesario juzgar a esta gente, ojalá le juzguen en Estados Unidos y ojalá lo saquen, pero si no lo sacan, tenemos que tener claro que cuando hay una transición en Cuba, estas personas tienen que ser llevadas a juicio, tienen que ser juzgadas y tienen que ser condenadas. Y lo que yo creo es que hay que centrarse ahora en que esto es otro elemento más de presión para que el pueblo cubano salga a la calle y el pueblo cubano sea el que elimine a la dictadura, la saque, la haga huir, la saque del poder y coja la rienda sobre la transición, que es un poco lo que es la oportunidad realmente que se está dando al pueblo cubano, una oportunidad que no se le dio al pueblo venezolano y que deberíamos aprovecharla.
Sí, yo creo que la amputación a Raúl Castro, yo creo que cambia profundamente el lenguaje político porque Cuba pasa de ser vista como un adversario ideológico de Estados Unidos a una estructura que legalmente puede ser punible jurídicamente por Estados Unidos, pasa a ser perseguida a través de vías legales. Y eso lo que hace es estrechar el cerco sobre la estructura, la cúpula militar cubana y deja la puerta abierta a que el pueblo cubano pues tome las riendas de su presente y siente las bases de un futuro. Que ¿cómo puede evolucionar la situación? Pues depende de la capacidad de supervivencia que tenga el régimen cubano, que hemos visto que está duramente, la están llevando directamente al límite de la capacidad de supervivencia. ¿Cuál va a ser el siguiente paso que dé Estados Unidos? ¿Qué va a hacer? Después de haber puesto en la mesa la imputación de Raúl Castro, ¿qué es lo que va a hacer? Solicitar una extradición bajo lo que ha dicho Julio, el acuerdo que ya existe previamente, ese marco, que es una puerta pequeña que está ahí, o si va a aplicar una extracción a estilo Maduro. Entonces tenemos todavía pues muchas preguntas, pero lo que sí sabemos es que el régimen ya creo que tiene las horas contadas. Y estamos ante, parafraseando al amigo del castrismo, ante la crónica de una muerte anunciada. Ya queda más bien poco. Es una muerte que ya sabemos que le queda poco, que va a llegar antes incluso de lo esperado. Hemos esperado mucho, pero ya queda menos. Y yo creo que es lo importante, el mensaje que queremos, yo que al menos quiero dejar, que la administración de Trump está haciendo lo imposible para que eso suceda. Y pues bueno, Aquí queda nuestro mensaje. Cuba a la calle, como suele decirse, ojalá pase y pues nos vemos en el siguiente episodio de Red Cata.